Usaquén, conocido por el mercado de las pulgas y ser un polo gastronómico de la ciudad de Bogotá en Colombia, es una localidad con una buena percepción de seguridad y es el epicentro de varias actividades artesanales, culturales y una excelente opción para las familias y parejas que desean una opción diferente. Quédate a ver lo poco que pudimos recorrer y conocer el origen de este nombre con un trasfondo un poco perturbador en nuestros tiempos. Hola, vale, nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Y el día de hoy estamos en Usaquén. No Usaquén, México, como dice ahí, Usaquén, Colombia. Usaquén, Colombia. Y bueno, esto es una parte que era un pueblo que quedaba a 12 kilómetros de Bogotá antes, mucho antes. Había tren para venir para acá. De hecho, por acá se llega a una cosa que se llama Turistren y pueden hacer paseos hacia las partes nortes de Bogotá. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de Usaquén? No sé por qué no estudié, pero tú sí. Exactamente. Y tiene, de hecho, una historia bastante, ¿cómo decirlo? Perturbadora, terrorífica, o bueno, no terrorífica porque es parte de la cultura, ¿no? Pero Usaquén, la palabra es de vocablo indígena chipcha, del pueblo indígena que habitaba esta zona, y era una práctica religiosa. ¿Qué quiere decir Usaquén? Pasa que en las casas de los caciques, cuando iban a construir una casa nueva, enterraban unos pilotes de madera y en los pilotes de madera metían y escogían entre chicas nobles de casas de indígenas destacados, las chicas más hermosas y obviamente vírgenes, las ponían en los pilotes abajo. Luego venía el chamán, el jefe de la tribu, de alguna manera religioso, y las desvivía con un palazo en la cabeza. Y sobre ellas construían la casa de caciques. Sacrificios humanos. Exactamente. Entonces, bueno, esa palabra, Usaquén, viene de esa práctica, digámoslo de alguna manera. Luego, con el crecimiento de la ciudad de Bogotá, Usaquén fue absorbida por la ciudad y quedó un espacio que tiene bastante arquitectura colonial, tiene la iglesia que la tenemos justo acá al lado, están haciendo remodelación. Y donde estamos caminando en este momento es el Parque Fundacional de Usaquén. Exactamente. Y bueno, tiene las ferias de las pulgas, venden unas artesanías, loco, que están espectaculares. Muy bonitas. Vimos unas de unos trompos que está excelente, se llama Tip Top Troncos, ahí de todas maneras está saliendo la imagen. Pintados hermosos. Hermosos, hay muchísimas artesanías en cuero, en plata, hay café, hay propuestas de cervezas artesanales también. Entonces, luego esto lo han estado remodelando y se ha convertido en un polo gastronómico de la ciudad de Bogotá. Y hay bastante movida lo que son los sábados o domingos por el tema del mercado de las pulgas o feria de las pulgas. Ayer estuvimos en Bogotá Beer Company, nos tomamos una cerveza también, una comida que estaba excelente y hoy vamos a ver si vamos a comernos algo más por allí. Así que nada, les vamos a ir mostrando un poquito de las calles. Es un paseo muy agradable para fin de semana. O sea, si quieren pasar un fin de semana tranquilo, relajado, pueden venirse a pasear por Usaquén y de verdad que se van a conectar con esa cultura y lo bonito que es este lugar. Así es. Si nos ayudan, nosotros los ayudamos con parte de lo que recorremos y con alguna información. Nos pueden dejar un like, la pueden compartir, pueden dejarnos algún comentario que sume a la información que les estamos dando, porque seguramente estamos dejando mucho por fuera porque estudiamos de ayer para hoy. Entonces nada, vamos a caminar un poco por Usaquén y ver qué nos depara. De noche es bonito, es muy lindo, hay muchos restaurantes abiertos todavía y se siente bastante segura la zona, vimos seguridad, Sí. Pero de día tiene una energía mucho más bonita, hay música, se ve muy como bohemia esta Sí. zona. De hecho, ayer le decía a Andrea, se me parece, me da unos aires como al pueblo de Latillo en Caracas, en Venezuela. Si no lo conocen, bueno, pueden buscarlo por ahí por YouTube y lo van a ver. Tiene un parecido porque tiene la misma vibra de
objetos artesanales, gastronomía, música, Pero distintas como propuestas. Más grande, este Este es más grande, y sí. como con más presupuesto. Sí, claro que sí. Productos. Mira, café CBD. Chocolate con... ¿En serio? Sí, en serio. Sí, hay bastantes ferias y las cosas que venden en las ferias están muy lindas. muy bonitas. Sí, sí. De verdad que se le pone ganas lo que comentabas más atrás. Mira, Sí. cannabis natural. Igual Colombia es conocido mundialmente, por ser una capital de la moda, del diseño, así que obviamente consigues mucho de eso, inclusive en las artesanías. Todo hecho a mano con flores naturales. Hola, buenas Excelente. tardes. Los invito a que miren la galería. Con flores naturales. Sí, señor. ¿Cómo así? Deshidratamos los pétalos, las hojas, las semillas. Estos son pétalos de rosas. Estos son papiros, helechos. Este se llama botón de oro, semillas de melón, cáscara de uva. Miren. Y esto sale de la semilla de achote, que es lo que utilizamos como condimento de la cocina típica colombiana, lo que le da el color al arroz con pollo. Ah, mire. Mira, aquí también tengo más. La técnica se llama fitocollage. Entonces con los pétalos así hacemos los peces. Fitocollage. Fitocollage. Increíble. Está muy hermoso. Eso es lo más pequeño que hacemos, que son hipoalergénicos. Son flores de sauco. ¿Son Estas flores naturales? flores de sauco, Sí. Wow. que son esas blancas que se ven allá. ¿Sí? Esas divinas que son pompones, desde ahí, y son en silicona. Fitocollaje oficial. Fitocollaje Oficial. oficial. Perfecto. Ese es nuestro Instagram. Un placer, Winston. Kevin. Kevin, ok. Sí, señor. Chévere. Qué bonito trabajo. Espectacular el trabajo, de verdad. Aprovechar la naturaleza. Siempre nos llama la atención eso de que se incorporen los elementos naturales para el diseño. Cáscara de coco. Ah, sí. Tenemos anillos de cáscara de coco. De hecho, nos comprometimos así, Ah, qué con chévere. anillos de cáscara de coco. Ah, qué bueno. Porque uno dice, ¿para qué va a pagar uno un anillo tan caro? Uno- Cuando uno lo puede disfrutar de otras maneras. Además, el amor está aquí. Sí, claro. Eso también lo dije a mi esposa. Nosotros somos casados y no cargamos. Excelente, esa es la actitud. Sí, eso va acá en el corazón. Exactamente, Respeto, todo. así es. Bueno, muy agradecido. Listo, Kevin. Que estés Estamos muy ahí bien. en contacto. Que esté muy bien, Gracias. claro que sí. Y bueno, gente, esto fue todo por el día de hoy en Usaquén. Bueno, es esto básicamente. Feria artesanal sábados y domingos. Propuesta gastronómica todos los días. Pueden Eso. tomarse alguito también. Un Y cafecito, unos chocolates. hay una feria artesanal indígena por allá que se ve. No entramos porque yo dije nos vamos a llevar todo. Claro. Entonces nada, hacemos la despedida desde acá, la feria de las pulgas de Usaquén. Bueno, esto fue La Tripeja. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Ojalá nos sigan acompañando. Tenemos 11 meses, ya un año. Un año. Un año viajando por allí. Así que bueno, si quieren pásense a ver otros destinos que tenemos. Y bueno, besitos, besitos. Chao, chao.